Pues mis hermanos, estamos en un día tan importante para la familia divina porque hoy el mundo toma un momento para reconocer a los padres, ¿no? La función, el rol que tenemos los varones al procrear, al ser, tener este privilegio de parte de Dios. Pero en su fidelidad a nuestras vidas, esto es una de las verdades más importantes, más fundamentales que necesitamos recibir todos, varones y mujeres, porque este es un área donde todo el propósito de Dios se va a concretar. Y así que yo te invito a que con tu corazón bien dispuesto y abierto, vayamos a recibir la verdad que Dios quiere presentarnos. Algunos ya vamos a poder identificarnos en esta verdad, pero como hemos dicho en otras ocasiones, si esta verdad que hoy va a ser revelada a personas que no la han tenido presente, a ti ya se te reveló, pues asegura que hoy Dios pueda ampliar esa revelación, perfeccionar su santificación en ti, y obviamente habilitarte para vivirla en la plenitud de Cristo. Así que yo te invito a que con lo que ya hemos escuchado hoy y lo que Susi ha presentado ante el trono de la gracia para que todos estemos en la mesa de Abba, pues entremos directamente a esta verdad que Dios quiere presentarnos. Y es así. Tú y yo tenemos un origen maravilloso. Y es un origen que tiene que estar perfectamente escrito, perfectamente comprendido, para que sea de donde vivamos lo que somos. Y vamos a empezar encuadrando esto correctamente, porque muchas veces no comprendemos, el ser humano existe, ¿no? Nació y aquí está y pues tiene que vérselas. Y hay personas que han escalado, por ejemplo, la cumbre científica, educativa, cultural, económica, y otros obviamente que están en el abismo de esas mismas cosas, y así, y todos los que están en medio, ¿no? En cualquier escala. Porque ese es el estado humano, es piramidal y también tiene su abismo en todo. Pero cada persona vive desde su origen, ¿sí? Y aquí está el hallazgo tremendo, pues que si tú eres un filósofo, si tú eres una persona que piensa que toda la humanidad coincide en estas preguntas, que según la humanidad no tienen respuesta. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito de estar aquí? ¿Y qué sigue después de esta existencia? Y ahí se topan todos, ¿no? Se topa la ciencia, se topa la filosofía, se topa la religión, se topa todo. Pero es precisamente aquí donde los hijos divinos tenemos respuestas concretas y somos la evidencia de la verdad. Recuerda que Dios no habla de balde. Cuando Él habla, Él cumple. Y su propósito con tu vida y la mía es que no solamente seamos la carta viva, sino esa carta es la evidencia, ¿sí? No somos un papelito barato donde está escrito un poema bonito de una utopía, de algo que ojalá fuera, sino que somos la carta que cuenta la historia de amor que Dios es. Y por eso podemos ver nuestro origen humano, pero ser la evidencia de la justicia de Dios allí. Y entonces hoy vamos a hablar de esta verdad que es magnífica y Dios nos va a guiar a que todos veamos la aplicación a el Padre, ¿no? Y a la función paterna que nos toca a los varones y cómo van aquí todas las mujeres, ¿no? Porque esto es para todos y por eso es maravilloso. Así que prepárate entonces para que Dios hable a tu corazón sobre tu origen eterno. Y estamos viendo esto como de huérfano humano a engendrado por Abba.
¿sí? Y eso ya te dijo es una declaración tan poderosa y tan verdadera, tan legítima, porque todo ser humano inicia huérfano. Y esto obviamente no se entiende en el raciocinio humano, ¿no? Por ejemplo, hablando humanamente, pues cuando yo nací, ambos mis padres estaban aquí en la tierra. Y por lo tanto yo no calificaba para tener el título de huérfano, pero a la edad de 6 años mi madre partió y entonces califiqué para ser huérfano. ¿Te das cuenta? Y luego mi padre hace ya varios años, cuando él tenía 57 años de edad, mucho más joven que yo hoy, partió. Y entonces, humanamente, terrenalmente, la idea es, bueno, ahora soy huérfano de padre y de madre. Pero Dios quiere hacernos conscientes de que así tengas a tus padres terrenales, la condición de un ser humano es huérfano, porque es un huérfano espiritual. ¿Sí? Y esta orfandad es el estado de vacío interno que todo ser humano tiene y con el que existe. Si aquí adentro estoy yo, estoy solo. Y esa condición es el resultado, obviamente, de la maldición adámica, porque tanto Adán como Eva eligieron separarse de Dios y hacer las cosas a su manera. Y entonces cuando Dios les dijo, el día que tú decidas darle por aquí, ciertamente morirás, no estaba hablando del deceso del organismo físico, la habitación de la persona, sino estaba hablando de la separación con la vida. ¿Sí? Dios es vida. Y en el momento en que ocurre esa separación aquí adentro, esa persona, aunque respire y le den un certificado de salud, usted tiene la salud más buena que hemos visto en toda la tierra por los últimos 1000 años, pero si aquí adentro está vacío, en el entendimiento, en la visión de Dios, esa persona existe en muerte. Existe en muerte. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque es huérfano, porque adentro está vacío, porque ese es un estado terrible. ¿Cómo que eso es terrible? Pues sí, porque mira la alternativa y la hay. La alternativa divina es lo que hemos estado viendo en las últimas sesiones, donde hemos estado caminando, hemos estado caminando esta verdad, ¿sí? De ser no solamente hijos, cartas vivas, templos vivos y ministros competentes de justicia, pero esta es otra existencia, porque todo esto es ya no estar vacíos y ya no estar solos nunca, sino ser la habitación de Dios. Y entonces, este estado de ser habitación de Dios, única y exclusivamente, ocurre cuando Dios nos adopta por hijos. Ahora, quizá todos ustedes puedan decir, Cristóbal, eso ya lo tenemos claro. Pero la intención de Dios en traernos aquí hoy es no informarnos, sino establecernos en lo que va a ser nuestra existencia como hijos habitados y no como huérfanos solos. ¿Sí? Y el hecho de que una persona haya venido a Cristo y hayamos nacido de nuevo, y todo el mundo habla de la experiencia, ¿no? Es que yo en mi primer amor, decimos, ¿no? Yo podía sentir la presencia de Dios, una cosa asombrosa, y yo quería decirle a todo el mundo. ¿Y luego qué pasó? Pues que no fuiste renovado. Y al caminar en la mente humana y en el entendimiento bíblico humano, eso no te llevó a vivir verdad, a conocer a Dios en ti, y entonces en tu entendimiento, aunque Dios esté habitando en ti,
no puedes vivir eso. Y por esa razón es importantísimo lo que hoy Dios quiere llevarnos a considerar, porque Él nunca te va a obligar, siempre te va a mostrar su verdad para invitarte a que vivas el proceso por el cual eso queda escrito en tu corazón y tú puedas vivirlo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar parte desde aquí, lo que Dios ha estado trayéndonos semana a semana. Y miren, amados hermanos, de ninguna manera estamos diciendo, esto ya lo debes tener escrito, esto ya lo debes estar viviendo perfectamente. No, pero Dios va avanzando y es importante que tengamos no solo conciencia, sino que yo cuando veo estas 4, por ejemplo, expresiones de lo que Dios nos ha estado invitando a vivir, pues yo sí me identifico aquí, ¿no? Soy un hijo vencedor en fe. Soy carta viva absolutamente. Dios vive en mí y soy su templo, sí, Señor. Y soy un ministro competente, no en mi logro, sino en su poder, en su presencia. Estoy siendo habilitado en cada una de estas verdades y definitivamente estoy viviendo el proceso con el Espíritu Santo para que esto quede perfeccionado en mí. Pero para algunos de ustedes, mis hermanos, hay algunas de estas verdades que quizá todavía no están escritas, están en revelación, o estás viviendo el proceso de redargüimiento, donde Dios tiene que confrontar las cosas que no coinciden con Él, irlas exponiendo a tus ojos para que llegue un momento en que tú las deseches y Él las remueva. Y entonces se te puede escribir la verdad en tu corazón y la vivas. Entonces nunca busques hacer puente, ¿no? De decir, ¿cómo me brinco? Hacer puente es lo siguiente, ¿no? Dios te muestra algo y tú dices, no, sí, yo ya estoy viviendo eso. Pero nunca has ido a santificación, te estás haciendo trampa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que adelante en tu jornada va a haber eventos donde Dios te invitó, porque Él sabe lo que viene adelante, ¿verdad? Entonces Él te invitó a que recibas estas cosas a tiempo, para que cuando vengan esos eventos en tu vida, los vivas con estas cosas puestas, activadas en ti. Pero si yo como hijo le saco la vuelta y digo, no, eso ya lo sé, y no como recién nacido y en la humildad de un niño, digo, Padre, aquí está mi corazón, escríbelo y santifica lo que tú ves que no coincide contigo, y me presto al trabajo del Espíritu Santo, pues entonces vienen esos eventos que mi Padre ya sabía y en su fidelidad me invitó a vivir estas verdades, pero cuando llegan los eventos, pues yo no estoy preparado y sufro percances innecesarios porque yo no quise ser hijo. ¿Sí? Entonces esto es importante, que lo tengas presente y que entiendas que Dios no te está exigiendo que logres, te está invitando a permitirle que Él haga, que Él te habilite. Pero estas cosas están allí, han sido servidas en la mesa y son para que todos las estemos viviendo en estos procesos divinos. Ahora, vamos a lo de hoy. Fíjate el problema, nacer humano. ¿Sí? En Juan capítulo 1, Juan capítulo 1 es una escritura muy importante porque es paralelo a Génesis capítulo 1. Sí, es el paralelo de Génesis 1. Génesis 1 se trató de la creación de la tierra y de la creación del hombre terrenal, no de los hijos de Dios, sino del hombre terrenal, la imagen de Dios. Y es asombroso, y lo mencionamos en la sesión anterior. Juan capítulo 1 se trata de la adopción y del nacimiento de los hijos de Dios por medio de Jesucristo. Y empieza el Espíritu Santo relatando cómo esto va a suceder y empieza introduciendo al verbo de Dios. En el principio era el verbo. ¿Sí? Así como Génesis 1 empieza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan capítulo 1, el Espíritu Santo empieza su relato diciendo,
En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida. Y aquí es donde viene el vínculo. Y la vida era la luz de los hombres. Luego dice, esa luz que alumbra a todos venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Y luego dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces anuncia estas tres cosas, que son la injusticia. ¿Sí? La injusticia en la que tú y yo y toda persona después de Adán y Eva han nacido en la tierra. Porque dice, los cuales, estos que reciben a Jesús, a quienes se les entrega la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice, no son engendrados de linaje de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón. Ahí están los tres factores que construyen la identidad humana, el origen humano. Y estos tres factores tienen que ser removidos de cada hijo o hija de Dios para que podamos vivir la paternidad divina. ¿Sí? Entonces, por eso al inicio les dije, esto que hoy vamos a ver es la base de tu existencia. Porque aquí es donde queda expuesto el problema de muchas personas, y era mi problema, haber nacido de nuevo, pero seguir viéndome con una identidad absolutamente adámica. Y si yo me reconozco humano, vivo humano. Sí, eso es Gálatas 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pues ¿de qué esclavo está hablando? Pues de este esclavo humano, porque nació engendrado del linaje de sangre, de la voluntad de la carne y de la voluntad de varón. Esa es la peor injusticia en todo lo que existe. ¿Sí? Entonces viene la justicia de Dios. Hoy no vamos a profundizar tanto en qué significado específico tiene cada una de estas cosas, pero quepa decir, cuando Dios habla del linaje de sangre, habla de la genética espiritual de todo lo que es el linaje adámico. Cuando habla de la voluntad de la carne, habla de la naturaleza humana, que es parte de este linaje. Y cuando habla de la voluntad del varón, habla de tu padre terrenal. ¿Sí? Eso tiene que ser removido del entendimiento de los hijos. Y por eso Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea ¿qué? Tu nombre. Padre, santifica ese nombre en mí. Ahora, el enemigo te va a acribillar con pensamientos y alegatos y, bueno, ¿qué pasa? ¿Y qué hago entonces con mi papá? O si yo soy papá, ¿qué pasa? O ¿qué hago? ¿Te das cuenta? Calma. Calma, esto es verdaderamente liberador, es asombroso, es divino, es perfecto, pero date la oportunidad de que el Espíritu Santo te camine por esta verdad. Cuando Dios nos ve nacidos de Adán, Él ve injusticia, Él ve un legado que está descrito en Romanos capítulo 5. Hay toda una sección, yo voy a citar el versículo 12, pero hay toda una sección donde el Espíritu Santo elabora esta injusticia y la justicia. Y entonces dice, por la desobediencia de uno, Adán, el pecado entró, ¿sí? Y por el pecado entró la muerte. Y de ahí la muerte, el estado de existencia, de vacío, de esclavitud, de mortalidad, de necesidades, que quiere decir desprovisión, no hay provisión, hay necesidades, de temor, de enfermedad, de todas las cosas que son humanas, ese estado pasó a todos los hombres.
Y cuando Dios usa el término hombre, está hablando de los dos géneros, varones y mujeres. Entonces, eso es lo que Dios ve. Nacido de Adán, nacido en injusticia, esclavo del linaje de sangre, esclavo de la voluntad de la carne y esclavo de la voluntad de varón. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que es una paternidad huérfana. Y ya toqué el tema de que, miren, nuestros papás y nosotros como papás terrenales, cuando estamos en la ignorancia de la paternidad divina, tenemos, si somos buenas gentes, pues queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero nuestro concepto de mejor es ¿qué? Pues mi abuelo, por ejemplo, que era un militar en el ejército mexicano, hijo de otros militares, nieto de otros militares, muy, muy violentos, su idea de lo mejor era formarte a palos, ¿no? Y entonces, cuando mi padre tenía 5 años de edad, para que se den una idea de lo mejor, quiero lo mejor para ti, hijo, pero para que seas lo mejor necesito hacerte hombre. Entonces, a los 5 años de edad, mi abuelo le dijo a mi padre, yo no tengo mantenidos. Y a su hermano mayor le compró vacas y a mi padre le puso terreno para que a los 5 años cultivara hortaliza y ellos dos, con el producto de su trabajo, mantuvieran a su mamá. Y cada vez que su papá se hacía presente, era un capataz que venía a inspeccionar y a castigar. Y su castigo era con el fuete del caballo o con el espadín. Y así se formó mi padre. Fue su escuela y su paternidad que vivió. Pues imagínense, mi padre tenía un corazón muy noble y quería lo mejor para nosotros. Y entonces él no nos formó con el fuete, pero sí con la vara. ¿Te das cuenta? Y eso es hacernos las mejores personas posibles, porque esa es una paternidad huérfana. No conoce al dador, no conoce al proveedor. Y está basada en el orgullo, en el temor, en la avaricia, en esto, en aquello, en la corrupción que traiga ese varón. Se corrompe desde niño y comete barbaridad y media en su ignorancia y en sus mejores esfuerzos. Bueno, consecuentemente no hay un ser humano en la tierra que no sea víctima de esta paternidad huérfana. Déjame irte al otro extremo. Un papá muy benévolo, extremadamente adinerado, que va a querer darle lo mejor a su hijo o a su hija, ¿y qué hace? Los echa a perder porque nunca aprenden a respetar, a trabajar, etcétera, etcétera. O sea, el mundo está lleno de estas cosas. No tengo que defender, esto no es una teoría, esto es una realidad. Entonces, cuando Dios nos toma por hijos, si algo el Espíritu Santo ha estado insistiendo en alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, es hacernos entender que estamos llamados al reposo divino, porque tu Padre te recibe con absoluto conocimiento de todo tu contexto. Mira, cuando Dios me ve a mí, Él no nada más ve a mi papá terrenal y a mi abuelo y a mi bisabuelo y a mi tatarabuelo. Él ve desde Adán hasta yo. Él sabe cómo viene la cosa. Él sabe los porqués de todo, los cuándos, los eventos, los detalles. Él ha estado presente. ¿Quieres evidencia de eso? Métete con el Espíritu Santo y que Él te lleve por el Salmo 139. ¿Sí? Ahí Dios dice que Él te ha examinado y conocido. Desde que fuiste engendrado, tu cuerpo fue engendrado en el vientre de tu madre, Dios ha estado presente. Y nunca se ha perdido un momento de tu existencia. Y ahí es donde empiezas a comprobar que Él es amor. Porque previendo toda la injusticia a la que has sido sometido o sometida, y toda la injusticia que has cometido, en ignorancia, en orgullo, en violencia, en lo que haya sido, Él te recibe para hacerse absolutamente responsable de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Esa es una paternidad interna, no huérfana. Y por eso Jesús hizo el contraste. Yo necesito irme
A ustedes les conviene que yo me vaya de esta presencia terrenal para que yo pueda regresar, porque no los voy a dejar, ¿qué? Huérfanos. Voy a venir para estar en ustedes y no voy a venir solo. El Espíritu Santo va a estar en ustedes y mi Padre, que los ama, viene conmigo para hacer nuestra morada contigo. Esa es la paternidad divina. Bueno, ¿cómo la vivo? Sí, esta paternidad está disponible y soy guiado a mencionar que el enemigo de Dios y tuyo y de toda la humanidad, el enemigo de la humanidad, está intencionado en que esta verdad no sea tu verdad, ni la de nadie. Y se ha infiltrado en la iglesia para crear paternidades, ¿cómo les llamamos? Postizas, artificiales, usando la escritura. ¿Sí? Y entonces, esta es la única mención que soy guiado a hacer al respecto, es Jesús fue claro en decir, a nadie llames esto, solo hay uno. Y en la santificación de Abba en nosotros, tenemos que permitir que eso ocurra en nuestra renovación. Que el nombre Abba, Padre, le corresponda única y exclusivamente a Dios. Me encantó cómo Dios va trabajando, ¿no? Emilio compartió y dijo, es que, miren, Emilio todavía no es papá biológico, ¿no? Pero es hijo, tiene un papá terrenal, y el Espíritu Santo está siendo fiel en hacerle entender a este heredero que su padre terrenal es su hermano espiritual, y que él entonces no está sujeto a una esclavitud piramidal, sino está en la libertad de ser un sacerdote y un ministro de justicia. Y este chico y su familia que están en un proceso de victoria, de redención de parte de Dios, pero de ataques enormes de parte del enemigo queriendo destruir esta unidad familiar, está viendo la victoria de Dios y aprendiendo a vivirla como hijo. Porque aquí está la respuesta de Dios. Mira, tu historia como hijo de un padre terrenal puede ser a tus ojos terrible o hay más o menos o muy bonita. Pero eso no cambia la orfandad en la que una persona existe, vacío por dentro, como quiera, en un palacio o en un basurero. ¿Te das cuenta? La soledad, es la misma situación. Y entonces la solución de Dios es hacernos justicia, ¿cómo? Trayéndonos a Él, pero no en calidad de refugiados, ¿sí? De damnificados, sino en el uso de su poder para hacernos de nuevo, y al hacernos de nuevo, hacernos sus hijos, y si hijos, herederos de Dios. Imagínate ese brinco, ¿sí? De esta persona, heredero de muerte, con esta existencia, échale ganas para que seas alguien, a ser hecho hijo de Dios, hija de Dios, con plenos derechos de herencia y con el estilo asombroso de nuestro Padre. Si nuestro Padre se compromete por adelantado y te da la garantía de su fidelidad, como sellándote con el Espíritu Santo de la promesa, para que Él sea el albacea que te entrega cada parte de tu herencia, porque al nacer de Dios tienes derecho de herencia. Por eso requiere, y nuestro Padre lo sabe muy bien, cambiarnos la mente, porque Él determinó, y aquí nos conectamos al propósito eterno, antes de crear nada, que resultáramos sus hijos, santos, sin mancha. Eso quiere decir sanados completamente de todo el ejercicio humano. Eso quiere decir santos y sin mancha, plenos. Y por eso nos muestra Jesús, aquí está un hijo pleno, absolutamente lleno de todo lo que es la deidad. Y esa es la promesa. Bueno, pero una promesa que Dios hace es firme, es absoluta, no hay cómo Él se retracte o no la cumpla.
Pero aquí viene la parte. Tu vivencia de esa promesa no puede suceder si tú no te ves con derecho a ella. Nadie puede vivir la paternidad divina con una perspectiva de indignidad propia. Escucha esto, por favor, porque lo que hayas vivido con Dios hasta hoy es maravilloso, es excelente, pero a donde Dios te quiere llevar, amado hermano y hermana, es a su plenitud. ¿Sí? Dios no está interesado en que estés mejor. Él está interesado en que seas uno con Él. Y entonces, estas cosas que no nos van a permitir crecer en esa dimensión, tienen que ser confrontadas por la verdad. La verdad de tu realidad es que si le has abierto tu corazón a Jesús, has sido adoptado y adoptada por Dios. Y has nacido de nuevo. Pero ahora necesitas vivirlo. Porque ¿de qué sirve que hayas nacido y te quedes engañado, no sabiendo quién eres, ni cómo estás provisto o provista para vivirlo? Y entonces, aquí está lo asombroso de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, ¿de quién habla? De Jesús. A los que creen en su nombre, les dio, ¿quién les dio? Jesús mismo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay algo que de ninguna manera puedes ignorar y crecer. Nadie va a crecer en la semejanza de Jesús si no comprende esta dádiva, la recibe y es habilitado para vivirla. ¿Qué nos está dando Jesús? La potestad de ser hechos hijos. En mi proceso de renovación, Dios tuvo que traerme aquí. Y fue algo así específico. Porque yo crecí en la absoluta creencia de que Dios es magníficamente bueno, misericordioso, pero yo absolutamente indigno, sin ningún derecho con Él. Y que la manera de honrarlo era sobajarme en las maneras más poéticas posibles para agradarlo con mis oraciones de humillación humana. Y entonces, esa era mi cultura, esa era mi manera de verme. Yo vivo de la misericordia de Dios, pero yo no soy nada, no soy nadie, no tengo ningún derecho. Y por su misericordia Él me permite esto y por su misericordia, pero el día que se le antoje, igual me manda a volar, porque te das cuenta, es una existencia, un engaño diabólico, apoyado con muchísimas escrituras, partes de la Biblia, pero no enseñado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, hay una escritura donde dice, gusano soy y no hombre. Era una de mis predilectas para presentarme así ante Dios. Entonces, imagínate la cantidad de engaños que yo traía puestos que de ninguna manera iban a permitir que yo viviera ser hijo. Y en su fidelidad Dios tuvo que confrontar. Acostúmbrate a esto. Esto es el amor de tu Padre, cuando Él confronta las cosas que tú crees que son verdad. Él no te está atacando a ti. Él está siendo fiel en decirte, hijo, hija, esto es mentira. Esto no se aplica a ti. Y entonces me trajo a este paso de recibir la potestad de ser hecho su hijo. Y me lo puso en esta manera. Yo no me voy a relacionar contigo ya más sin que tú recibas potestad de ser hecho mi hijo. Yo estaba en la, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Qué librito busco? ¿Qué discurso teológico existe de esto? Pero ahí está. Y el Espíritu Santo sabe remachar las cosas. Cuando te quiere mostrar algo y hay disposición en tu corazón,
Él te va a repetir, y eso es una promesa de Jesús, Él te va a repetir las cosas que te he dicho y te las va a hacer entender. Y entonces, ¿qué estaba frente a mí? Lo que siempre hace Dios. Aquí está esto. ¿Quieres entenderlo? Recíbelo. Sí, cuando tú te metes en decir, estoy considerándolo, pero pues aquí yo no lo entienda, no lo recibo, pues ahí te vas a quedar. Porque eso es parte del proceso de renovación, es saber vivir por fe, creyéndole a un Padre fiel. Eso es todo lo que tienes que saber. ¿Viene de mi Padre? Gracias, lo recibo porque me va a transformar. Y en mi estado presente es algo que no voy a comprender. Entonces, recibí la potestad. ¿Sabes qué siguió? Aprendí a usarla. ¿Y cómo se usa la potestad de ser hecho hijo? Y ahí es donde hizo clic la cosa, porque había tantas cosas en mi pensamiento, en todas mis batallas, ¿no? Donde yo me veía impotente de vencer y necesitado y todas estas cosas, y entonces el Espíritu Santo me caminó a, tienes potestad. Sí, pero pues usa la potestad. ¿Con quién? Con tu Padre. Él quiere que te presentes ante Él con potestad, con derecho legal. Eso quiere decir potestad. Y venir ante tu Padre y decirle, Padre, esto que sigue tratando de gobernarme en pecado, en temor, en lujuria, en lo que sea, tú me has prometido hacerme como Jesús. Esa es tu potestad, ¿ves? Potestad de ser hecho hijo, quiere decir, tú tienes el compromiso, Padre, de hacerme como Jesús, y yo vengo a reclamar esa promesa. Uf, Sol dijo, me temblaban las piernas, a mí me temblaba todo. ¿Cómo voy a hablarle así a Dios? Qué falta de respeto, qué atrevimiento. Pero eso es lo que Abba quiere ver en sus hijos. Y entonces él me llevó por otro lado. Una tarde estaban aquí mis hijos con sus pequeñitos y una de las niñas era una lección constante de Dios conmigo, porque esta niña tenía una confianza, una libertad de ir con su papá y ella era su dueña, ¿sí? Y estaba hablando de una niña de, no sé, 1.5 años, 2 años, apenas aprendiendo a hablar. Entonces ella ensució su pañal y fue por un pañal y se lo trajo a su papá y le dijo, cámbiame. Y se tiró al suelo y su papá empezó a hacerle circo y decir, no, pero eso apesta. Y ella se reía a carcajadas y le decía, cámbiame. Y en mi proceso, Dios rompiendo esquemas de engaño en mi corazón y diciéndome, eso quiero ver que hagas conmigo. Eres mi hijo. Tú y yo venimos a la adopción sin idea de la profundidad con que somos amados y de lo que eso quiere decir para nuestro Padre y para Jesús y para el Espíritu Santo. Y por eso eres tratado con un respeto que no existe en la tierra. Porque Dios, viendo tu corazón y el mío, tus pensamientos y los míos transparentemente, sin filtros, Él no abusa de eso. Él va a esperarte hasta que tú digas sí. Pero de ninguna manera le agrada que uno de sus hijos se arrastre en indignidad, en vergüenza, en temor, a ver si se compadece Dios de él. No. A Él le urge sanarte y que arraigues en amor. Porque si te atreves a tomar este derecho y a vivirlo, entonces Él va a poder hacer lo que tiene en su corazón hacer contigo, que es hacerte idéntico a Jesús.
Jesús y el Padre viven en una confianza absoluta. En Jesús no hay filtros, no hay vergüenza, no hay sombras entre Él y su Padre. Hay comunión, una unidad perfecta. Y ser hechos hijos es eso, ¿sí? Ser hechos, porque ninguno de nosotros viene de allá. Si algo marca a las personas es que lo normal es una gran separación entre el papá y sus hijos. Y de vez en cuando hay por allí relaciones con papás que son bonitas, ¿no? Hay un buen compañerismo, hay esto y aquello, pero lo típico es una gran división. El diablo trabaja para que la paternidad sea catastrófica. Entonces sentí en mí, amado hijo, hija de Dios, esto tiene que ser sanado, pero empieza con recibir la potestad. Y entonces el Espíritu Santo te va a llevar a las 3 convicciones que van a destruir los 3 factores de la paternidad humana en ti. Ya los mencionamos y no voy a ampliar esto porque no se trata de... No estamos en un momento donde podemos tomarnos más horas y horas para profundizar aquí, pero el maestro de verdad está en ti. Y si tú das los pasos de fe que Dios te invita a tomar hoy, pues entonces procede comprendiendo que recibir la potestad te va a llevar a que se pueda entonces ir a la sanidad, que es hacerte ver las cosas donde tú estás atado o atada a estos engaños, ya no te corresponden. Fuiste hijo de Adán o hija de Adán, fuiste víctima o fuiste injusto con tu papá y todos traemos de todo. ¿Sí? La rebelión es parte de la naturaleza humana, la desobediencia a los padres es parte de la naturaleza humana. Todos hemos estado ahí, en diferentes medidas, en diferentes maneras, pero eso es natural al humano. Entonces Dios va a sanar completamente tu conciencia y todo tu ser de la paternidad humana y todos sus bemoles, lo cual no te va a divorciar, no te va a enemistar con tu papá terrenal, esté en la tierra todavía o ya no. Todo lo contrario, va a sanar esa relación, la va a hacer divina, porque te va a habilitar a ti como hijo o hija de Dios para hacer amor con esa persona. Y hay testimonios poderosos de eso en nuestro entorno. Entonces, eso no depende de que tu papá terrenal vaya antes que tú, ¿no? Y él, bueno, porque ya mi papá se transformó y ahora estoy bien. No. Qué bueno que así sea. Gloria a Dios. Me encantó el testimonio otra vez de Emilio, que dice, estoy viendo a mi papá si es sanado. Qué belleza, qué bendición. Pero hay algunos de nosotros, nuestro papá ya no está aquí. Y el daño que el enemigo causó por su conducto, lo traemos puesto. Y nuestro Abba conoce todo eso y te quiere sanar para que seas su hijo, su hija, su carta viva y hagas justicia en otras vidas. Entonces, no huyas de esto. Recibe la potestad, camina al redargüimiento para que el Espíritu Santo te inscriba lo que necesitas aquí. Eres mi hijo, yo te engendré. Abba. Sí, que esa sea tu identidad. Eres mi hija, yo te engendré. Y entonces, si permites eso, vas a ser la manifestación de esta justicia. La paternidad eterna. Un Padre presente en ti, no contigo, no hay en el cielo, presente en ti. Y el hijo que se deja renovar, la hija que se deja renovar para vivir esto, es una persona que entra y permanece en el reposo de Dios. ¿Qué le dices a tu Padre? ¿Qué le dices a Jesús? Jesús se hace presente para que nosotros podamos ser hechos hijos. Le cuesta la vida,
la escuela terrenal donde fue victimizado por todos en todas las maneras posibles. Y Él permanece absolutamente comprometido con hacernos justicia. Esa justicia está ahora comprada y disponible. Pero por favor, suelte el engaño de que por haber creído en Jesús hace el tiempo que sea, tu vida se arregló. No. Empezó el proceso que Dios está cumpliendo hasta que tú resultes idéntico a Jesús en toda la plenitud de Dios. Ese es el camino que Jesús es. Y es la jornada que nos toca caminar en fe. Así que, ¿te das cuenta por qué esta mesa es para todos nosotros? Hoy Dios a mí, personalmente, me está diciendo, hijo, Cristóbal, vamos a lo que sigue. Qué bueno que ya no traes A, B, C, D, pero déjame mostrarte donde todavía mi paternidad no está escrita en tu corazón. No creas que es escribir nada más una frase que diga, Abba me engendró y ya, se arregló todo. No, me encantó cómo Dios nos está permitiendo ver esto. Dios se quiere escribir en ti. Sí. Para Jesús, el Padre es amor, Jesús es amor. Lo trae escrito. Entonces todo lo que sucede en la existencia de Jesús es para ser amor. ¿Qué vamos a hacer con el hijo pródigo? Vamos a amarlo. ¿Qué vamos a hacer con Judas? Lo vamos a amar. ¿Qué vamos a hacer con Adán? Lo vamos a amar. ¿Qué vamos a hacer con Cristóbal? Lo vamos a amar. ¿Hasta dónde? Hasta lo sumo. Y lo sumo está expresado en esas palabras asombrosas de Jesús. Padre, que así como tú y yo somos uno, así lo sea cada uno de ellos. Tú en mí y yo en ellos. ¿Lo ves? Este es el llamado de Abba. Padre, nuestro corazón está en tu presencia, desnudo y abierto, y la voz de tu Espíritu invitándonos a recibir justicia en nuestra vivencia de paternidad está presente. Todos somos hijos terrenales de alguien, lo conozcamos o no, hayamos vivido cosas malas, buenas con esa persona, todos somos hijos. Pero no hay comparación con ser hechos tus hijos. Y todos necesitamos ser sanados. Y los que tenemos el privilegio de haber engendrado hijos, entendemos la impotencia de la paternidad terrenal. Que aunque mi corazón quiera lo mejor para mis hijos, en mi estado autónomo no tengo la capacidad de hacerles el bien absoluto. Y las reglas de la naturaleza humana es que va a haber división generacional, va a haber separación, va a haber orgullo contra orgullo, va a haber todo eso. Pero qué hermoso es que tú tomes todo ese paquete de mi vida como hijo, de mi vida como papá, de mi vida como esposo, como hermano de otros, de mis hermanos terrenales, y sanarlo. Y hoy te decimos, sí, Padre, santifica en mí tu nombre. Recibo la potestad, enséñame a vivirla para que cumplas tu sueño en mí. Gracias, Abba, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Pues familia, qué privilegio. El Espíritu Santo dice, miren, por favor, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados sus hijos. Camina esto y participa en que Dios se lo entregue a todos en tu entorno. Todos tienen derecho por gracia. Bendiciones, familia de Dios.